tapan. Ándale. Bendito sea el Señor, y en esta mañana una vez más vamos a usar la tecnología para mandar el sermón o el mensaje a todos aquellos que nos escuchan y los que estamos aquí, que estamos oyendo, pero queremos que lo disfrute primeramente Dios, y vamos a abrir la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 43, verso 32. Génesis capítulo 43, verso 32. Y dice la palabra del Señor así: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Voy a leer otra vez el verso 32 del capítulo 43 de Génesis. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Será un asco para ellos comer con un hebreo. El título de este mensaje es perjuicios raciales. Perjuicios raciales. Vemos aquí como ya desde entonces, ¿verdad?, estaban eso, la discriminación, y por eso están haciendo esto los egipcios con José, ¿verdad? Así es de que, ¿por qué? Porque permítame, antes de seguir adelante, Padre Santo y Rey Celestial, le damos gracias porque nos permite escudriñar su palabra. Rogamos, Señor, que nos use solamente como instrumentos que debemos de ser en sus manos, Padre, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estamos viviendo en un tiempo en que los perjuicios raciales afectan de diferente manera a la humanidad. Mucha gente es forzada a salir de su lugar de origen a causa de las necesidades. Mucha gente, los gobiernos de diferentes países no le proveen al pueblo trabajo, alimento, medicina y muchas cosas más que la gente necesita. Es por eso que salen en caravanas en busca del pan de cada día y de una vida mejor. Así es de que salen en caravanas en busca de un país que les pueda proporcionar lo que necesitan para sus familias. En este caso, todos vienen a Estados Unidos, un país que ha sido albergue a mucha gente. ¿Sabe por qué este país es Porque este país es fundado en la palabra de Dios. Si usted mira un billete de $1, leerá estas palabras: en God we trust. ¿Así está bien? Ok, en Dios está la verdad. En Dios está la verdad. La discriminación y los perjuicios raciales son un tema que aún cuando nos encontramos en el siglo XXI no ha desaparecido de nuestras sociedades. Abordamos específicamente la nuestra, ya que hemos quedado con los modelos de los estereotipos europeos de los siglos pasados. Estamos viendo cómo la gente sale de los países y viene a buscar el pan de cada día. Ahora, si nos adentramos a las disposiciones internacionales, tenemos pues la Declaración sobre las razas y los perjuicios raciales, que en su artículo 1 sostiene que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y derechos,
Todos forman parte integrante de la humanidad. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a las diferencias no pueden en ningún caso servir de pretexto a los perjuicios raciales. No pueden legitimar ni en de paternidad que constituye la forma extrema del racismo. La identidad del origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en diversidad de las culturas, del medio ambiente y en la historia y en el derecho de conservar la identidad cultural. Así es de que todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les permiten alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual, técnico, social, económico, cultural y político. Así es de que estamos viendo cómo multitudes de gente está saliendo de su país buscando el pan de cada día en otro país que ha sido bendecido, y ese país es Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos recibiendo nosotros a esa gente? ¿Cómo le estamos dando la bienvenida? ¿De qué manera aportamos nuestra parte con ellos? ¿Cómo nos afectan los perjuicios raciales en el siglo XXI? La manera en que nos afectan los perjuicios raciales en este tiempo es que sentimos desesperación, sentimos peligro, sentimos indiferencia, inseguridad. ¿Por qué? Porque nos da miedo tanta gente que vengan rateros, que vengan enfermos, que vengan muriéndose, que vengan contaminados. Pero Dios está en el control de las cosas. Él sabe por qué. Así es de que uno de los ejemplos de los efectos raciales en nuestro tiempo es como el de la mujer samaritana. El Evangelio de Juan 4:9. El Evangelio de Juan 4:9. El Evangelio de Juan 4:9. Dice la palabra del Señor así: la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no nos podemos ver. ¿Se fija? Al mismo Jesús lo discriminaron. Esta mujer, ¿verdad?, lo está discriminando cuando debería de haber mostrado amistad, humildad, pero no lo hizo, ¿verdad? Está diciéndole, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos era como si fueran medios hermanos, Entonces, cuando separaron por 70 años a los judíos, los mandaron a las naciones, se quedaron los más viejos allí en Israel. Entonces estos acá crearon familia, y estos que se quedaron también, pero estos que se quedaron aquí creían que ellos eran los dueños, los exclusivos, y que esto ya no valían. Entonces por eso se les decía samaritanos, ¿verdad? Y no querían a los judíos,
ya no los queremos. Es triste ver la discriminación, ¿verdad? Cuando los judíos eran los meros, ¿verdad? Los que eran los originales. Ellos eran mitad nada más de judío. Y no querían a los judíos. Por eso le dice a Jesús, tú eres judío, ¿verdad? Así es de que ahí vemos el primer ejemplo de cómo nos afectan las prejuicios raciales. Segundo, otro de los ejemplos de los efectos raciales que en nuestros tiempos sucede igual es el desprecio que le hicieron a Jesús en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6, verso 3. Allí en Jerusalén vemos a los fariseos que decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Por qué? Porque lo despreciaban. Lo despreciaban. No le ofrecieron ni una honra ni nada. Lo despreciaron y es triste ver cómo el mismo Jesucristo pasó por esta situación de problemas raciales. Estamos viendo cómo la gente, cuando pasa allí por donde están la gente tirada en el piso, porque no tienen lugares donde descansar, se enojan porque se paran y les piden $1 o le limpian los vidrios para que les den $1. Es triste ver cómo la gente se está portando cuando debería ser diferente. Debe ser diferente. Gracias a Dios porque el Señor tiene el control de las cosas y les ha provisto lo que necesitan, cuando menos para dormir. El tercer ejemplo de los efectos de los perjuicios raciales es el de los ganadenos. Estas personas también rechazaron a Jesús. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y verso 34. Y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vámonos a volar, aquí no te queremos, le dijeron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron su negocio que a Jesús. Ellos cuidaban, los que cuidaban los marranos, era una cantidad grande de marranos, y estaban el chaval que estaba poseído del demonio. Jesús le va y lo cura y le dicen los demonios, déjanos entrar en los marranos, váyanse. ¿Y qué pasó? Los marranos todos se fueron a un voladero y se mataron todos. Y se enojaron los negociantes. Se enojaron porque dijeron, pues ¿qué pasó? Y vienen a Jesús y dicen, pues fue Jesús, órale, vamos a volar, no te queremos aquí. ¿Se fija? Así es de que estamos viendo cómo los perjuicios raciales afectan. Al mismo Jesucristo le afectaron, ¿verdad? Por eso debemos de tener consideración nosotros y pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo veo? ¿Estoy orando por esa gente? ¿Estoy mostrando el amor de Jesucristo en mi vida? ¿Estoy siendo justo con ellos? Cuando me piden $1 se los doy.
o les niego, o les hago mala cara. ¿Cómo afectan los prejuicios raciales cuando surge el exclusivismo en la gente? Una de las maneras como afectan los prejuicios raciales cuando surge el exclusivismo es mostrando indiferencia, como lo hacía Pablo en Hechos 26, Hechos capítulo 26, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 11. Aquí vemos a Pablo persiguiendo a los cristianos. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas o los templos que tenían, los forcé a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ve? ¿Se fija? No nada más ahí en el país de ellos, sino iba a buscarlos. Él no los quería, los odiaba completamente a los cristianos y les daba hasta que los mataba, los desgreñaba. Esos son prejuicios raciales. Pablo no los quería. Gracias a Dios que después el Señor lo convirtió y después sufrió él también el desgreñamiento, ¿verdad?, que les daba él a ellos. Así es de que ese es el, cuando surge, él se creía exclusivo. Decía, no, yo soy judío, ¿por qué tengo que ver por esta gente? ¿Verdad? Y los perseguía, dicen, las sinagogas. Así es de que la segunda manera de cómo afectan los prejuicios raciales es cuando surge la insensibilidad. Buscan la manera de ayudar. No buscan la manera de ayudar, sino de odiar. No de ayudar, sino odiar. Isaías 29:20. Isaías 29:20. Gloria a Dios. Isaías 29:20 dice: porque el violento será acabado, y el encarnecedor o el burlista será consumido, será destruido todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Ahí está. Ándale. A ver cómo te va. Tú que odias a la gente, que son seres humanos, son igual que nosotros. Dios los formó, los hizo, unos de color, otros amarillos, otros blancos, otros bonitos como yo, otros tristes, pero Dios los formó a todos. Venimos de una misma familia, venimos de Adán y Eva. Ellos son nuestros padres terrenales, y de allí venimos todos, de Adán y Eva. ¿Por qué tenemos que vernos como perros y gatos cuando Dios nos ama? La segunda manera de cómo afectan los prejuicios raciales es cuando surge la insensibilidad. No busca la manera de ayudar, sino de odiar, dijimos, ¿verdad? Y la tercera manera de cómo afectan los prejuicios raciales es cuando surge la envidia. Cuando surge la envidia. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, verso 4 al 5. Está envanecido, si alguno enseña otra cosa, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe, y deliria acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias,
malas sospechas, después disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así es de que vemos ahí, ¿verdad?, que ese es el problema de las personas, cuando surge la envidia. Está envanecido esa persona, dice nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas para buscar pleitos, ¿verdad? Hemos visto cómo narcotraficantes han matado mucha gente de la que vienen las caravanas y los asaltan, les roban lo poquito que traen, los dejan sin nada, y todavía nosotros los despreciamos, todavía nosotros los odiamos, cuando deberíamos de ser humildes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para vencer los efectos raciales en nuestras vidas? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para vencer los efectos raciales en nuestra vida es lo que dice nuestro Señor Jesús. Proverbios 3. Proverbios 3. Gloria a Dios. Ahí en el capítulo 3 y el verso que vamos a leer, verso 20 al 32. Proverbios 3, verso 20 al 32. Proverbios 3, 29, dispense. Proverbios 3:29, Proverbios 3:29 al 32. No intentes mal, ¿qué?, contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. ¿Se fija? No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. ¿Por qué tengo que odiarlos si lo único que vienen ellos es a buscar trabajo? A buscar trabajo, vienen a servir. Vienen a servir. Pero la necesidad, a veces la necesidad los hace agarrar alguna cosa que no son de ellos. La necesidad. Porque esa gente viene con hambre, sin medicinas. ¿Usted cree que un padre, un papá, no estaría dispuesto a agarrar una medicina ajena para sus hijos? Si están malos, se le están muriendo. Claro, el papá, la mamá darán todo por sus hijos y estarán dispuestos aún a robar una pomada de la campana, otra medicina, ¿verdad? Así es de que por eso el Señor dice que no tengamos ese problema con esa gente. Otra de las cosas que tenemos que hacer para vencer los perjuicios raciales en nuestra vida, no debemos de buscarle pleito, porque también son hijos de Dios. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, verso 11 y 12.
Deuteronomio capítulo 19, verso 11 y 12. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y le acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguno de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en la mano del vengador, la sangre, para que muera. Así es que dice muy claro: si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, eran las ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Entonces allí tenían que, muchos creían que porque se metían a esas ciudades de refugio, ya estuvo, yo aquí, ahí hay una barda donde no puedo pasar. No, iban y lo sacaban y los entregaban a la justicia, para que les cobraran lo que habían hecho. Hoy es diferente, los agarran, los meten a la cárcel, ¿verdad? Así es de que, gracias a Dios, porque tenemos la justicia de Dios. La justicia de Dios viene de los 10 mandamientos, y de allí sacaron las leyes que tenemos ahorita en el tiempo de nosotros. Pero el hombre la corrompe, no es culpa de Dios, el hombre corrompe la ley, que es muy triste, pero así lo hacen. Entonces ya vimos esas cosas que estamos leyendo. La tercera cosa que tenemos que hacer para vencer los perjuicios raciales de nuestras vidas es seguir el modelo perfecto, Cristo Jesús. Así que trate de agradar a su prójimo y al Señor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, del 1 al 4. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer? A su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, usted le proporciona algo a esa persona va a estar agradecida, y en ese agradecimiento ella puede decir: ¿por qué? Porque soy hijo de Dios y por eso le estoy ofreciendo esto. Y está edificando usted a la persona, le está enseñando la palabra de Dios. Tercero, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios o las vergüenzas de los que vituperaban o lo que lo avergonzaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron, fíjese bien, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Así es de que ahí tienen. Y ahora no les voy a decir como la otra semana. Ahora les voy a decir que hagamos memoria, meditemos y mostremos el amor de Dios en nuestra vida. Si usted va y pasa por donde está esa gente ahí en el centro
en las calles tirada, porque no tienen dónde recostar su cabeza. Están en el cemento, allí en las calles. Dele $1. O si lleva burritos, regálele un burrito. O si le limpian el vidrio del carro, no se quede, ni se enoje, no se quede sin el $1, déselos. Después Dios le va a bendecir a usted y le va a multiplicar todo lo que usted tiene, porque le tendió la mano a su prójimo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar con nuestro hermano Mike Olivas. Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por la vida que nos brindaste hoy, Señor, que estés con nosotros. Está con cada uno de nosotros aquí, Señor. Tú sabes las peticiones y las bienes que necesitamos, lo que te hemos pedido, Señor. Pero siempre tenemos que recordar que es tu voluntad, Señor. Está con nosotros el resto del día. Elías y Gloria que van a volar hoy, Señor, que lleguen a la casa también, Señor. Todos los planes o situaciones que tenemos hoy, Señor, que tú estés en medio de ellos, siempre rodeándonos y protegiéndonos, Señor. Gracias por tus palabras de conocimiento que nos diste hoy, Señor, que las usemos en el diario toda esta semana y la semana que entra, Señor, y que nunca se nos olvide que tú estás siempre con nosotros. Dios te pido en Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga.